presentado. Sí, Sí, vale. Pues hará una presentación de la actividad. Luego lee una persona un trocito de la portada, creo recordar, concretamente esto. Ah, sí, una buena publicidad. Vale, sí, pues sí. eso leerá una persona y luego ya hago yo la presentación de quién eres Antonio, y demás. ¿quién lee la portada? Lee Pepi, una persona de Alicante. Luego, Por darle paso también, ¿no? sí, ellos ya lo saben. ¿El libro, por curiosidad, la gente lo ha leído o escuchado? La mayor parte lo han escuchado, porque no está transcrito a braille todavía. Pero sí que está en sonido. Luego te daré aquí una cosa. Vale. Sí. Sí, vale. Problema. ¿Está ahora? Bueno, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta actividad de Cultura de Nueva Valencia, tanto aquí en la Delegación Territorial de la Comunidad Valenciana como en el resto de los compañeros de España, de diferentes centros que nos están viendo y escuchando en este momento. Agradecer el trabajo que habéis hecho todos los clubs 11 de todo el territorio, aquí en Alicante y en Valencia, con los que estáis aquí presentes. Agradecer la presencia de nuestro escritor, Joaquín Camps, que a continuación nos hablará de su novela y podremos comentarla, al igual que Antonio Díaz como coordinador del Club Braille de Alicante, y aquí también hacer un trabajo con Silvia Bonet y todos los compañeros del Club Braille, que sé que estáis haciendo un buen trabajo y seguro que la tarde va a ser muy gratificante. En relación a nuestro invitado, comentar que es profesor de la Universidad de Valencia, ciudad en la que reside actualmente. Su campo principal de investigación y docencia es el comportamiento humano en las organizaciones. Ya ha publicado numerosos trabajos científicos en este área. La última confidencia del escritor Hugo Mendoza fue su ópera prima. De su humanidad dan cuenta las palabras pronunciadas en el acto de entrega del premio a Zorín. Cito textualmente, con tu permiso, Joaquín. Sí, claro. Mi abuelo salió de un pueblecito de la montaña de Alicante rumbo a Nueva York, donde estuvo trabajando en el metro como peón casi sin leer ni escribir. Y casi 100 años después, su nieto está aquí recogiendo un premio, ¿no? Estas palabras notan la gran humanidad que tiene nuestro invitado a día de hoy. Bueno, en nuestra primera tertulia... No. Ya. Ah, vale. De acuerdo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Díaz y vamos a dar paso a una compañera que va a leer un fragmento de la portada del libro. La silueta del olvido, de Joaquín Camps. La inspectora Claudia Carreras quiere ser una buena policía y una buena persona, por este orden, pero ambos objetivos le resultan inalcanzables por culpa de la desolación que siente tras el asesinato en Madrid de su compañero y amante Tomás. Para olvidarlo, se traslada a Valencia, donde debe investigar el extraño secuestro de Lara Valls, la hija de una adinerada familia. Pronto descubre que nada en este caso es lo que parece y poco a poco empatiza con Lara. Ambas son adictas a la literatura, al pasado y al sufrimiento. 3 drogas que pueden llegar a ser mortales. Bueno, pues después de este fragmento, de la lectura de este fragmento, simplemente comentar, en nuestra primera tertulia que mantuvimos en Alicante una charla con Joaquín, nos confesaba que desde siempre ha sido un apasionado de la literatura y que hace unos años se le cruzó una idea que acabó convirtiéndose en su debut literario. Se planteó como reto una sola premisa: escribir lo que a él le gustaría leer, o lo que es lo mismo, disfrutar con la literatura. Nos hablabas también
de que para poder cerrar todas las historias que conforman el argumento del libro, planificabas cada una de los acontecimientos que encontramos en la obra antes de ponerte a escribir. ¿También seguiste esta norma con la novela que hoy nos ocupa? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a este acto y la verdad es que gracias por leerme, porque en España se lee poco y siempre es un placer reunirte con gente que conoce tu obra. Respondiendo a tu pregunta, Antonio, sí, la verdad es que yo en eso soy bastante concienzudo y antes de escribir un renglón, ponerme acá al ordenador a disfrutar, porque yo disfruto mucho escribiendo, la parte más tediosa, más complicada, que más esfuerzo exige, es la de organizar todo el proceso, estructurar el argumento, definir personajes, saber lo que va a pasar. Le oía no sé quién, no recuerdo quién dijo esa idea, pero me gustó. Hay escritores que escriben con plano y hay escritores que escriben con brújula. Yo soy de plano. Yo necesito saber muy bien dónde voy. Los escritores de brújula son los que tienen una idea en la cabeza y se orientan. A mí cuando leo me da la impresión de que algunos escritores con brújula llegan a callejones sin salida y las novelas de intriga, misterio, novela negra, etcétera, las resuelven sacándose un asesino del sombrero. Yo cuando leo eso no me gusta y personalmente para que eso no pase necesito planificar muy bien todo el argumento. En mis novelas, yo antes de escribir el primer renglón ya sé todo lo que va a pasar. Bueno, a estas alturas recordamos que hemos venido a hablar de tu novela. Véndonosla en 2 frases. ¿Por qué escoger este libro entre tantos otros que hay hoy en día en los anaqueles de las librerías? Pues mira, es que, Antonio, yo soy muy mal comercial. En Planeta se van a enfadar, pero yo no sirvo para vender mis libros. Yo creo, además, que hay quien dice que con el marketing, la promoción, etcétera, puedes hacer triunfar una novela. Eso es mentira, pienso yo. Las novelas, sí, comercialmente les puedes dar un empujón, pero después la novela tiene que rodar por sí sola a través del arma más fundamental, que es el boca a oreja. Que a la gente le guste y la recomienda. Esta es una novela negra, de género, negro muy claro, así como mi novela era muy ecléctica, mezclaba muchos géneros. Esta es una novela de género negro de corte psicológico, que a quien le guste ese género creo que disfrutará con ella. Yo en mis libros siempre intento que pasen cosas. Yo creo que los argumentos tienen que atrapar. Yo exijo eso como lector. Pero que un argumento atrape tiene que ser una condición necesaria, pero no suficiente. Yo en mis novelas intento que además de pasar cosas, pasen personas. Y es verdad que disfruto más aprovechando ese argumento que atrapa, construyendo personas y poniéndolas en bretes y en reflexiones que al lector le suelten hachazos, que llamo yo, y que le hagan pensar. Entonces, el lector que se entre mis libros y en esta novela de la que estamos hablando hoy, tiene que ser un lector que busque entretenimiento, muy bien, lo tengo claro, pero que también le guste pensar. Si no cumple los requisitos, quizá esta no es su novela. ¿Cuál es el verdadero sentido de este título tan sugerente? Del subtítulo lo tenemos, creo que todos, bastante claro, al menos nuestro colectivo. Pues la silueta del olvido, a ver, el título lo puse al final de escribir la novela. Y cuando te metes en la industria de la literatura, porque además de ser un arte, ser cultura, también es una industria, pues vas aprendiendo. Y en Planeta hay un departamento de marketing que tiene muy claro que los títulos tienen que ser atractivos. Y yo les dije, tranquilo, yo intentaré buscar un título que a mí me satisfaga estéticamente, pero que también sea comercial. Y el asunto del olvido, estéticamente intento contrastar algo físico, como es una silueta, con algo inmaterial, como es el olvido. Y creo que ese juego estético funciona bien. Pero es que aparte, ese título creo que evoca de manera bastante fiel la atmósfera de la novela. Esta es una novela de personas que no son capaces de olvidar.
y que por culpa de no ser capaces de olvidar, su pasado está lastrando su presente y va a lastrar su futuro. Y de hecho, en este libro, una de las pocas moralejas que me gustaría que el lector sacara ha sido mi intención, pero bueno, yo tengo mi intención, pero luego cada lector interpreta, es la importancia de saber digerir adecuadamente el pasado para que no hipoteque nuestro futuro. Se ha destacado la profundidad humana de tus personajes y también el humor negro que destilan las páginas de tus obras y la habilidad para descubrir sentimientos complejos. ¿Qué resulta más difícil, conmover al lector con el dolor o lograr una sonrisa? A ver, yo es cierto que esta es una novela, como he dicho, de género negro. Los personajes, así hablando claro y rápido, son todos unos desgraciados. Y la historia se va volviendo asfixiante conforme avanza. Yo utilizo el humor para oxigenarla. Pero como has dicho muy bien, es un humor también algo negro. En mi primera novela, Última Confidencia, recurría a otro tipo de humor, pero no me estoy saliendo por los cerros de Úbeda. Voy a contestar a tu pregunta. Sin duda, técnicamente es mucho más complejo hacer reír a un lector que hacerle llorar. Y en eso coincido con muchísimas declaraciones de directores de cine, guionistas. No sé el por qué estamos diseñados con más facilidad para conmovernos con el dolor ajeno que para reírnos con el humor ajeno. Y meter humor en una novela que no quede forzado es, por hablar en primera persona, es mucho más complejo. Bueno, he leído en algún sitio que hablando de la faceta laboral de Claudia, la inspectora, decías, las mujeres cuando llegan a puestos de dirección siguen forzándose a utilizar valores de liderazgo masculino porque sienten, y por desgracia es verdad, que si no, no van a progresar en su carrera. Deduzco que no estás nada de acuerdo con estos valores de liderazgo masculino que siguen imponiéndose en la sociedad actual. Ahí, como bien dices, por desgracia eso sigue pasando. También es cierto que se está avanzando y mucho. Y es verdad que los estereotipos de liderazgo masculino, autoritario, competitivo, etcétera, que también son estereotipos, hay que aclararlo, por desgracia, muchas mujeres que llegan a puestos de dirección se subsumen en esa cultura, pero a veces por necesidad, porque para poder progresar en una cultura masculina a veces hay que adoptar roles masculinos. Y en efecto, en la novela es el caso de Claudia Carreras, que se intenta comportar como un chicote, hasta que se da cuenta que no, que ese no es el camino. Pero también es cierto, y que hay que avanzar un mensaje optimista, que cada vez más se están poniendo también de moda lo que algunos autores llaman organizaciones femeninas, que no quieren decir organizaciones dirigidas por mujeres, sino organizaciones con valores tradicionalmente más femeninos, como puede ser el consenso, la participación, un clima laboral agradable. Sobre todo, en estos campos se está evolucionando mucho y afortunadamente la investigación refrenda que esas organizaciones femeninas no solo son buenas por esos climas laborales que generan, sino también desde un punto de eficiencia económica. Es decir, cada vez más en los trabajos que requieren compromiso, la gente quiere estar a gusto. Y esos climas laborales hacen que la gente esté más a gusto y que produzca también mejor. Una inspectora de policía con una discapacidad, un periodista con pocos escrúpulos, un subinspector gay y aficionado al punto, otro facha y repulsivo, una, entre comillas, señora hecha a sí misma, un suboficial con nombre de rockero de los 60, enamorado y cornudo. Vaya fauna para una novela negra. En resumen, una galería de personajes atípicos e imperfectos. ¿Se puede saber de dónde has sacado estos personajes para tu obra? Pues esta pandilla de desgraciados, como decíamos diciendo antes, salen de mi imaginación, pero yo en la universidad también he trabajado un poco el tema de la creatividad y la creatividad y la imaginación en realidad no es ni más ni menos que el subconsciente recombinando estímulos que tú antes has metido en tu ser.
Yo cuando mis alumnos me dicen, ¿cómo puedo ser creativo? Pues lo primero que tienes que hacer para ser creativo es ser muy permeable a estímulos intensos y heterogéneos. Si a ti solo te gusta comer paella y cada vez que sales a comer con los amigos quieres ir a comer paella, hay personajes que cuando recapacito, como tú has dicho, de dónde vienen, me doy cuenta que consciente o inconscientemente he cogido el físico de esta persona que conozco, el carácter de esta otra, una discapacidad de una película que vi y mezclo esos Frankensteins, que Frankenstein con todo cariño, que están hechos de partes. Algunos amigos a veces me preguntan, ¿cuándo me vas a sacar en una novela? Y yo les digo, no, si ya ha salido, pero ha salido un trocito tuyo. Tú solo, con tu nombre no vas a salir nunca. Ha salido un trocito tuyo ya. Has dejado de tener muchos amigos. Sí, he perdido muchos amigos por el camino. Bueno, a lo largo de la tertulia intentaremos ir incluyendo preguntas que nos están llegando a través del WhatsApp, que estos días hemos ido difundiendo, y a través de correo electrónico. Además, cualquier persona de la sala sabe que puede levantar la mano y podrá intervenir. Las reflexiones interiores de los personajes y las aportaciones del narrador nos facilitan que los conozcamos a los personajes más a fondo, ya que no nos cuentan sus verdaderos pensamientos, no la cara que nos cuentan sus verdaderos pensamientos, no la cara que muestran al exterior. Ayuda el hecho de un narrador que no solo describe, sino que también aporta ideas sobre los personajes. ¿Cómo se te ocurrió utilizar este recurso? Pues la verdad es que no lo sé. Yo leo bastante y supongo que una vez más el inconsciente juega influyéndote. Y algo habré leído al respecto. Pero sí que me di cuenta que quería hacer algo diferente a Última Confidencia, porque yo escribo porque me lo paso bomba, como he dicho antes. Y me doy cuenta que me lo seguiré pasando bomba mientras esto sea un reto. Entonces, Última Confidencia fue un libro exitoso, funcionó muy bien y estoy muy satisfecho de él, pero yo necesité hacer algo diferente. Y la técnica narrativa de ese narrador, que es un personaje más, un personaje que opina, que interpela a otros personajes, que te interpela a ti, lector, es una técnica agresiva. Muchos lectores al principio les choca mucho, les cuesta meterse en la novela, pero me di cuenta que también es una técnica muy potente para hacer esa conciencia sin filtro. Ese personaje gamberro que dice lo que muchas veces nosotros no decimos porque no nos atrevemos, ni siquiera los personajes de los libros se atreven a decirlo, y que impacta de manera a veces un poco bruta, pero me apetecía ese reto. Igual que, por ejemplo, también me apetecía el reto de que la protagonista de la novela fuera una mujer, porque argumentalmente podía haber sido un hombre, pero me apetecía meterme en la piel de una mujer. Y de hecho, en las presentaciones que hemos hecho en la promoción de la novela, uno de los piropos que más me han halagado son alguna mujer que me ha dicho felicidades porque Claudia tiene pensamientos muy propios de mujer, que un hombre los sepa intuir y empatizar con ellos es complejo. Y eso la verdad es que para mí ha sido un reto también. Bueno, tus obras también están cargadas de denuncia social. En esta hay un detalle que ha llamado nuestra atención: la inquina contra la sanidad pública y sus responsables, contrario al tópico lema de tenemos la mejor sanidad pública y todo el mundo es bueno. ¿Hay algún desencadenante personal de algún conocido en esta temática? En absoluto, Antonio. Esto me hace mucha gracia porque en una presentación que hice en Gandía, una lectora se centró mucho en esto y voy a ser ahora un poco vulgar porque el personaje de la novela lo es y esa lectora lo reprodujo. Y decía, usted ha puesto aquí en el libro que todas las enfermeras son unas putas. Y yo digo, señora, ¿usted cree que yo pienso que todas las enfermeras son unas putas? Y no, ¿pero por qué lo has puesto? A ver, tengo que separar, y esto es muy importante,
lo que es la opinión de los personajes de la novela de lo que es mi opinión personal. Y en efecto, en la novela hay unos personajes que hacen una crítica muy feroz a la sanidad pública, que yo no tengo por qué compartir. De hecho, yo no tengo ninguna mala experiencia en la sanidad pública. Pero esos personajes sí. Y entonces, en esta novela, con un clima asfixiante, se vierten opiniones, pero por poner tú otro ejemplo en esa línea, un policía como Tano García. Es un policía que no me ha pasado porque no he coincidido con nadie, pero llegará a pasar. Algún señor o alguna señora que trabaja en la policía me puede decir, ¿por qué ensucias así el nombre de la policía? Es un personaje de una novela de ficción. Igual que salen unos asesinatos de unas ancianas y yo tampoco comparto eso. Esto en el fondo a mí me halaga mucho, porque cuando consigues que un lector interprete como propio del escritor las ideas que vierten sus personajes, es que has conseguido empatizar tanto con los personajes que has descrito las situaciones de manera muy creíble. Y eso a mí me halaga, pero debo aclarar que yo no soy mis personajes. Yo, por ejemplo, y dejando un poquito el guión de la actividad, sí que hablabas de Tano García, es un personaje tan bien retratado que uno siente verdadero asco en algunas de las actuaciones que tiene a lo largo de la novela. El personaje de Ramón, el señor que toma medidas y se imagina la ropa que le va a poner a fulanito y a menganita, son tan humanos que uno de verdad siente que cuando se acaba la novela los personajes se quedan ahí. Pues mira, Antonio, aprovecho porque además corroboro las palabras de Antonio, por favor. A mí estos actos me gustan más cuando es un diálogo. Yo os animo a que, si os parece que hablar, hacerlo sin ningún problema. Cuando decíamos antes, ¿de dónde saca los personajes? El subinspector Ramón, que como tú has dicho, le gusta tricotar, la gente dice, ¿de dónde sacó esa? Yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, que no he perdido, que tenía una novia y la forma pretérita creo que tiene sentido. Tenía una novia a la que le regaló un bikini tricotado con sus propias manos. Ahora a lo mejor entendéis por qué tenía esa novia. Yo cuando me contó esa anécdota dije, no voy a decir el nombre de mi amigo porque no es una anécdota tampoco muy... Pero a mí eso se me queda y digo, lo pongo en una novela y la gente va a creer que es excesivo. Y dices, es que la realidad siempre supera la ficción. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer algún apunte, alguna pregunta? A ver. Bueno, mira, tenemos una pregunta desde Murcia, desde la ET de Murcia. Y es audio, dura menos de 30 segundos, como dijimos, y lo voy a poner ahora. Perfecto. Buenas tardes, Manolo Arenas, desde Murcia. En primer lugar, muchas gracias por esta obra y principalmente por el gran acierto de la misma. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cuánto influye usted, por ejemplo, la referencia que hace a clásicos como el libro, la crónica del pájaro que le da cuerda al mundo? Gracias. Es que no he entendido a lo mejor bien la pregunta. Dice, ¿cuánto ha influido en mí la novela El pájaro que da, la de Murakami, El pájaro que da cuerda? Sí, sí. Exacto, se refiere a cuánto ha influido a ti a la hora de... A ver, yo admiro muchísimo a Murakami. En general, lleva muchos años ya diciéndose que va a ser premio Nobel y ojalá se lo den algún día porque a mí es un escritor que me encanta. Como he dicho antes, creo que inconscientemente me habrá influido, como no puede ser de otra manera cuando admiras a un escritor. Pero yo, de manera consciente, estilísticamente, no percibo demasiado su influencia. Sí que es cierto que en la obra, en La Ciudad del Olvido, lo menciono como un libro de referencia para un personaje... A ver, ¿aquí puedo hacer spoilers? Porque en teoría todo el mundo lo ha leído, ¿no? Sí. Sí, Tú verás hasta dónde no, quiero puedes contar. decir, es que si hay gente que no lee la novela me sabe mal. Pero, a ver, hay un personaje para el que, no digamos nombres que no es necesario, para el que esa novela de Murakami es muy importante. Y por eso aparece. Y además porque a mí me gusta sacar gente a la que admiro, y Murakami lo admiro mucho. Pero creo que en esta novela, estilísticamente, no me ha influido demasiado.
por ejemplo, sí que soy consciente de que hay una influencia estilística o de alguna forma en mí de un escritor francés que se llama Pierre Lemaitre, que admiro mucho. Pero insisto, esto es como todo. A veces los críticos ven mejor las influencias que el propio autor. Este libro en concreto que menciona el autor, estilísticamente yo no creo que me haya influido. Perdón, el que mencionaba el señor de Murcia. No creo que estilísticamente, yo no veo mucho la conexión. Bueno, en cuanto a la venganza, otro de los temas de la obra, el personaje de Lara despliega con dureza esa respuesta al dolor provocado por unos padres que no son capaces de atenerse a ningún respeto con tal de ascender en la vida y en la escala social. ¿No crees desmesurado que el final de esa venganza se convierte en una injusticia al quedar sin castigo y se contrapone al dolor recibido y el dolor causado, dejando actores secundarios que pagan una culpa que nunca tuvieron? Estaba pensando en el caso de Matías. Correcto. Y albañil. Y es verdad que hay personajes que pagan culpas. Esto me hace pensar, yo en esta novela he intentado, a través de algunos personajes, meter al lector en una montaña rusa emocional, de odios y filias. Por ejemplo, Matías. Matías, a lo largo de la novela, hay momentos en los que el lector siente por él, al principio sobre todo, mucha lástima. Cuando va viendo cómo evoluciona la novela, siente mucha repulsa, es lo que yo intento. Y cuando acaba la novela y sabe lo que ha pasado, vuelve a sentir mucha lástima. ¿Qué quiero decir? Es una de las reflexiones de la novela que yo he intentado generar. La gente normalmente no es ni tan fantástica como queremos pensar, ni tan despreciable como queremos pensar. Cuando conoces el contexto en donde han pasado las cosas, normalmente todo pierde esa vehemencia emocional que tendemos todos a tener a la hora de valorar a la gente, con demasiada precipitación. Y es verdad que la novela no acaba con un clásico final feliz. No tendría sentido. La novela sí que se clarifica mucho cómo acaba. Se sabe quién es el bueno y quién es el malo. Realmente, bueno y malo es creo que una cuestión muy maniquea, pero sí que se sabe qué ha pasado. Pero es verdad, los malos no van a presión y todos felices y contentos y se ha hecho justicia. Y no pasa nada, porque la vida también consiste en eso, en saber digerir las injusticias que abundan tanto. Y creo que ese final era más coherente con la atmósfera narrativa. También hay quien dice, ay, claro, lo has hecho para que el malo, no voy a decir quién es el malo, el malo, entre comillas, vuelva a aparecer y hacer una trilogía. Pues no, de momento no va a haber trilogía. Ahora estoy escribiendo una cosa totalmente diferente. Ya me has quitado la pregunta. Aquí la habían apuntado antes, hemos comentado alguna cosita de la novela y precisamente decían que queda un final quizás demasiado abierto con dos de los personajes que parece que vayan a tener continuidad. De momento ya nos dices que no. De momento no. De hecho, lo que estoy escribiendo ahora es una novela que ya no es ni de género negro ni nada. Después de tanto perdedor, de tanto... Luego te preguntaré por eso. Estoy escribiendo una novela muchísimo más luminosa, de relaciones personales, de amor y desamor y de cosas de pareja. Bien, pues ahora nuestro compañero nos va a leer en braille otro fragmento de la novela. Bueno, en realidad son dos fragmentos. Efectivamente. El primero de ellos dice, teniendo en cuenta el drama que está viviendo y en vista de que el cuarto luce una falsa, falta total de quincallería religiosa, estoy seguro de que Matías también ha llegado ya a las grandes respuestas. Los humanos pueden suceder
cosas terribles y ningún poder fantástico vendrá para salvarnos, para imponer la justicia que merecemos o al menos dar sentido a nuestro sufrimiento. Sencillamente, tras un parpadeo cósmico, nada ni nadie sabrá jamás que una vez existimos, ni tan siquiera podremos ser olvidados, porque ninguna mente que alguna vez nos hubiera conocido quedará viva, incluida la de nuestras madres, aunque parezca mentira. Y el otro, al contemplar el cuerpo paralizado de Matías, entiendo por primera vez en mi vida que el logro más grande de ser humano no es ni la invención de la rueda, ni mandar un hombre al espacio, ni nuestras medicinas milagrosas, ni todo el arte que hemos sido capaces de crear. No, todo eso son nimiedades. El mayor logro del ser humano es tomar conciencia se ve que no lo tengo por aquí. Tomar conciencia de que va a morir y a pesar de eso, ser capaz de seguir viviendo. Bueno, precisamente esta es una de las frases que yo y mea culpa he escogido porque a mí creo que tiene que ver con el pensamiento, pero sin embargo unos se empeñan en acumular dinero, otros en acumular poder, otros en conseguir fama. Y todos sabemos que nos vamos a morir y cada uno lucha por su trocito de gloria. La verdad es que es un pensamiento muy lóbrego. A mí me parece que yo estoy inspirado, y lo digo en la novela, el párrafo está cortado ahí, pero a continuación menciono, y creo que es Heidegger, pero ahora no lo recuerdo, y es verdad que es un pensamiento muy, muy oscuro, pero que yo también, cuando lo leí, te hace reflexionar exactamente lo que tú has sentido, Antonio. Es decir, ¿este juego de qué va? Porque saber que se va a acabar la partida y en otra parte de la novela hago una reflexión sobre cómo cada uno de nosotros elegimos la manera de aturdirnos a nosotros mismos para no hacer frente exactamente a ese pensamiento. Esto hemos venido aquí para que se acabe. Y algunos se aturden ganando mucho dinero, otros se aturden teniendo mujer o marido e hijos, otros se aturden volviéndose alcohólicos o ludópatas, pero al final, estas son reflexiones muy lóbregas, ya lo sé. La vida es un camino de aturdirnos para no afrontar que esto es un juego. Ahora entendéis por qué ahora mi nueva novela es más luminosa. Pero a ver, a mí me gusta leer de filosofía y pensamiento y tal, y es verdad que no todo es castañuelas y risas. Lara Valls encuentra refugio en su amplia biblioteca personal y escondida. En la obra hay numerosas referencias literarias, como hemos dicho, a Murakami. Intentas una similitud entre Toru Okada y tus personajes de Claudia y Lara, que han de resolver conflictos arrastrados a lo largo de su vida. Disfrutas haciendo pensar al lector. ¿Quieres dejarnos una reflexión con las obras y los autores a los que aludes o en los que te basas? A ver, como esta pregunta parcialmente la he contestado antes. Sí. Es decir, es cierto que
que, o al menos conscientemente, yo no he intentado hacer ningún paralelismo, ni esa obra en concreto del pájaro de Murakami, más que utilizarlo como referencia, creo que ha tenido más papel en mi obra. Sí que es cierto que a mí lo que más me gusta de Murakami es que con una técnica literaria de una gran sencillez, los personajes de Murakami y el narrador de Murakami utilizan un lenguaje, unas situaciones muy, muy, muy sencillas, te hacen pensar mucho. Y además, yo no soy un experto en literatura japonesa, pero creo que es un poco el estilo japonés, porque, por ejemplo, acabo de leer ahora una novelita preciosa de una escritora japonesa que se llama La librería de Mitsako, y conserva ese estilo, una narración muy sencilla, como un cuentecito, que luego al final te hace reflexionar y sacar consecuencias. A mí ese estilo, por ejemplo, de Murakami me gusta mucho. Bueno, a continuación, otra compañera de aquí de la dirección de Valencia, Mila, va a leer otro fragmento de la novela. Cuando quieras. Ahora, mira. Bueno, primero disculparme porque a ver cómo me sale. Ramón recapacita de nuevo. No, él no es un hombre precavido. Él es un hombre muy precavido. De esos que en invierno siempre llevan zapatos de invierno. Con calcetines de invierno. Porque los resfriados son traicioneros. De esos que en el supermercado nunca cogen el producto del frontal. Siempre lo cogen de la parte de atrás. De esos que en el cajero, cuando se alejan, tras sacar dinero, siempre se dan la vuelta un par de veces. Ramón es de esos hombres hipocondríacos a los que el miedo a la muerte los acaba
matando. Muy bien, pues ahora a continuación vamos a escuchar otra pregunta que nuestros compañeros han recibido a través del WhatsApp. Entonces, ahora pasa el micrófono. Sí, lo tengo. Y es también de la ET de Murcia, que está muy activo, y va un poco ligada a la misma pregunta que ha hecho Manuel sobre la referencia o no. Y tras la respuesta de Joaquín, viene su contestación, y creo que también es importante pues, que aunque esté lejos, la podamos escuchar. Muchas gracias, Manuel Arenas, de Murcia, por su contestación, pero no obstante, en su libro hace referencia a los clásicos, como es Coelho, como es Borges y el propio Murakami. De ahí que yo entienda que aquí hay algo más que una simple cuestión de referencia, o no, pero que sí que han incluido de alguna forma, usted dirá hasta dónde o hasta dónde estoy equivocado. Gracias. Pues creo que tengo que insistir en mi respuesta. Hombre, la verdad es que el lector creo que ha mencionado a Paulo Coelho y a Borges, ¿me parece? Sí. Desde luego yo en mi novela no los pongo en el mismo plano literario. A mí Borges me parece un genio y Paulo Coelho hace otra cosa, que desde luego no voy ni a criticar ni a despreciar, pero no es Borges. Lo digo para no ponerlo todo en el mismo plano, en el mismo saco. Yo insisto, no creo que... Son menciones que hago en la novela porque argumentalmente vienen bien. De hecho, si recuerdo bien, la frase de Borges que menciono es una frase que me gusta mucho. Cuando la policía está visitando la biblioteca de Lara y dice algo así como tanto leído y tan poco vivido. Eso es una reflexión de Borges que a mí me encanta y creo que venía muy bien argumentalmente a la situación que estaba atravesando, porque Lara en efecto es una niña que ha leído mucho pero no ha vivido mucho. La de Coelho creo que la referencia que hago es una referencia muy burlona cuando un personaje dice algo, creo que es un momento narrativo totalmente diferente y con otro clima, etc. Pero no percibo esas influencias en mí. Tampoco creo que Borges tenga la dictadura de Borges es mucho más densa, es totalmente diferente a lo que yo hago. Ojalá algún día yo llegara a escribir la 100ª parte de lo bien que escribía Borges. No percibo esa influencia. Bueno, a continuación, otra compañera de la dirección de Zona Alicante, Tere Maruenda, va a leer también en braille. Estos guiños al braille, sabéis que los hacemos como forma de reconocer y potenciar el uso de este sistema de lectoescritura sin el cual los ciegos no habríamos llegado aquí. Desde los clubes braille estamos haciendo esto y tratamos, tanto los compañeros de Alicante como los de aquí de Valencia, de incluir a lectores que llevan años con experiencia lectora, como a lectores que están empezando y que ojalá algún día pues puedan hacer estas intervenciones con mucha soltura. Todo es cuestión de práctica. Por eso, animar a los que empiezan y agradecer a los que llevan años, pues regalándonos su lectura. Cuando quieras, Tere. ¿Y a Claudio? ¿Listo? Y a Claudio el pollazo le hace daño. Es lo que tiene la verdad. Un filo muy afilado que raja la carne por dentro. Aunque por fuera pretendas aparentar indiferencia. Y la inspectora esta vez ni siquiera tiene ganas
de aparentar indiferencia. Por eso aparta la mirada y la aparta hacia la fotografía de Lara y se queda observando esa silueta, que le parece la silueta del olvido. Eres el rostro de un vivo o un muerto. Mira la imagen y no quiere parpadear, no sea que en esa milésima de segundo lo haga también el retrato de Lara. Tan solo ha hablado con su vecino 3 minutos, pero sabe que esa conversación la recordará muchas veces a lo largo de lo que le queda de vida. Deberemos añadir al tiempo durante el que hemos vivido una experiencia memorable, el tiempo que hemos dedicado a recordarla. Deberíamos incrementar así su significado para tener un balance más real de nuestra vida. A su entender, sería una contabilidad justa, igual que lo es al breve instante de un acontecimiento atroz, se le suben las décadas de sufrimiento que genera. Los años te susurran cosas que los días no fueron capaces de escuchar. Bueno, agradecer al espontáneo que fue muy de masa. Y a mí esta reflexión, mientras bajan los compañeros que han leído, esta reflexión me recuerda a un cuento oriental que habla precisamente de este tema, de que los años que hemos verdaderamente vivido son los años que hemos sido felices, los años que, por ejemplo, con el nacimiento de un hijo, no solo estamos felices en ese momento, sino estamos felices cuando lo vemos soltar sus primeras palabras, cuando lo vemos andar, en su primer día de colegio. Este es el verdadero tiempo vivido. Es lo que decía este cuento. No sé si te conocías el relato, pero desde luego es exactamente lo mismo. No, la verdad es que no conozco ese relato, pero sí que es una reflexión sobre cómo la memoria es un instrumento tremendamente poderoso y traicionero. Porque, por ejemplo, yo esto lo observo en mí, no sé si os ha pasado a vosotros. Yo hay vivencias de cuando era adolescente que magnifico en el recuerdo y que estoy convencido de que cuando las viví hace 30 años no fueron tan maravillosas. Y yo estoy convencido que son instrumentos evolutivos que la naturaleza nos da para poder, como hemos dicho antes, seguir mirando adelante ante el nefasto final que nos espera a todos. ¿Qué hacemos? Construimos pasado y cada uno tiene que contar la historia, su historia, de la manera que más le fortalezca y tiene sentido. Yo no he tenido la experiencia que decía Antonio de tener un hijo, pero yo estoy convencido que esa experiencia del nacimiento de un hijo es como una gasolina que se te queda en el cuerpo para cuando vaya quedando menos gasolina, porque al final no suele ser tan... ¿Y qué vives de esos recuerdos? Y claro, somos pequeños resultados evolutivos y casi todo lo que hacemos tiene un sentido evolutivo. Y la distorsión de los recuerdos de la realidad es muy lógica. A mí se me venía, conforme estabas hablando ahora, la idea que creo que todos los que estamos aquí ya hemos dejado atrás a nuestros abuelos, ojalá todos tuviéramos la suerte de los que no los han dejado, pero a nuestros abuelos los magnificamos, los recordamos como seres excepcionales y cuando estaban en vida eran personas con sus defectos, con sus fallos, con sus problemas, pero que ahora, por lo que fuera, por el salto generacional,
pues los magnificamos, todos tenemos un abuelo en quien volcamos nuestros anhelos. Sí, estoy de acuerdo, es un muy buen ejemplo. Otro no tan bueno es en los políticos. Cuando en este país se muere un político, bueno, todo el mundo, qué maravilla, qué entierro. Y cuando estaba vivo, lo crucificaron. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. A ver, un momentito que te pasa el micrófono. Hola, buenas. Hola. Soy Giner. He disfrutado leyendo tu novela, la he vivido, me ha encantado ese lenguaje que cuando estás en el momento más duro de pronto sale esa mezcla entre el jueves y Torrente y unas cosas más, ¿no? Entonces, eso me animaba a seguir más tiempo leyendo, ¿no? y seguir adelante. Dicho esto, a mí me choca como el malo, entre comillas, tiene determinadas habilidades que me parecen un poco por encima de lo que podríamos percibir como habilidades propias en el ser malo, ¿no? Como buscar exteriores, montar un taller de herrería y ponerlo en marcha, y cosas de esas, ¿no? Entonces, quería preguntarte si es una licencia o si me puedes convencer de que realmente el malo era capaz de hacer todas esas cosas. Pues Giner, es una muy buena pregunta porque, mira, tú lo has presentado de manera muy amable y muy educada. En alguna presentación me lo han dicho de otra manera más cruda, me han dicho, ¿cómo una policía puede ser coja? No hubiera pasado los exámenes del Cuerpo Nacional de Policía, tal, tal, tal. Entonces, la reflexión es la misma. Yo intento que en mis novelas aspiro a la credibilidad, no a la veracidad, que no es lo mismo. ¿Qué quiero decir? Yo cuando leo intento no ser lo que yo llamo un forense literario. Hay gente que lee, y no es tu caso, Giner, lo percibo enseguida, hay gente que lee para pillar. Voy a pillar al escritor, que seguro que soy más listo que él. Y a mí no me gusta leer así, porque esto me pasa bien en clase. En la universidad, cuando empieza el curso, si tienes ya un poquito de experiencia y un poco de habilidad para esto, entre los 60 y 70 alumnos siempre percibes al retador. Y es ese alumno que cuando está en clase te va a preguntar cosas no para aprender, sino para pillarte. Y para demostrarle al resto de la clase que él es más listo que tú. Y seguramente es más listo que yo, no pongo duda. Pero yo por eso hago un gran esfuerzo en que en mis novelas haya una atmósfera de credibilidad, que no siempre la consigo, pero no de veracidad. Por poner el ejemplo de la inspectora que es coja. Para mí sería tan sencillo haber puesto que argumentalmente la cojera es sobrevenida tras haber pasado las pruebas de la inspección de policía. Pero como sabéis lo que habéis leído de la novela, es una cojera muy extraña, que es una especie de metáfora, su cojera física es una especie de su metáfora, de su cojera emocional, que le va y le viene. Y creo que no aporta nada esa rigurosidad de, no, es que el Cuerpo Nacional de Policía tiene una prueba 3, 4, C. Por eso, mis esfuerzos de documentación lo que intentan es dar una atmósfera de credibilidad que no de absoluta veracidad. Con respecto a lo que tú comentas, yo eso lo tengo muy en cuenta. Lara es una chica joven que está en la edad universitaria y, como tú dices, le atribuye una serie de capacidades técnicas que pueden ser excesivas. Y a lo mejor he pecado de cruzar una frontera que ya le quita credibilidad. Para compensar eso, sí que la meto a estudiar en una carrera de ingeniería en EDEM, para que veamos que es una chica que, aunque le encanta la literatura, también tiene pasión por la tecnología. Y eso, de hecho, en la entrevista que tienen Claudia y el director de EDEM, ese señor que llega tarde, intento recalcar, en palabras de él me parece recordar, que es una chica que todo le sale bien, tanto lo más humano y literario como lo más tecnológico, pero solamente para intentar que el lector no sienta lo que tú has sentido. Y por eso creo que a lo mejor no lo he hecho suficientemente bien, porque a ti te ha saltado esa duda. Es decir, ¿cómo una chica tan joven de 19 años puede dominar las técnicas de la herrería? Pues te lo acepto. Lo que pasa es... Sin embargo, he de decirte que no me ha surgido leyéndolo.
Ujú. Lo he leído y me lo he tragado, me lo he zampado y Pero luego lo has reflexionado. es cuando días después Sí. reflexionas sobre la obra, cuando piensas en esto. O sea, que no. Yo me imagino que toda novela tiene esos pequeños agujeros que son pequeñas concesiones a la creatividad y cosas. O sea, que Pues, solo quería ver si, sí, no. si me podía convencer o había algo que se me había Te aseguro que está. Yo en eso reflexiono mucho y pienso mucho. Por ejemplo, me parece más increíble, eso no me lo has mencionado tú, pero lo menciono yo. Y va a sonar un poco, que una chica como esa, de la alta sociedad valenciana, a esa edad, haya leído a Borges y a Murakami. Eso sí que me parece más increíble, porque mi experiencia es que no lo lee nadie a esas edades. Por ejemplo, para compensar eso, sí que creo la biblioteca de Lara. Y Lara es una chica muy rara. Y es una chica tan rara que tiene una biblioteca con miles de volúmenes, a pesar de tener tan poca edad. Y ahí estoy forzando mucho la credibilidad, pero también es cierto que el que acaba la novela se da cuenta que Lara utiliza la literatura como un escape absoluto porque es un juguete roto. Y también le atribuyo esa capacidad de, para armar toda su venganza, pues haber aprendido habilidades como puede ser la herrería. Pero te lo confieso, tienes razón, Giner, yo ahí estoy forzando un poco la maquinaria. ¿Alguna otra pregunta de compañero en sala? Bueno, ahora después nos leerá nuestra compañera María otro texto y mientras podéis formular la pregunta que... Hola, Hola, ¿qué tal? La novela negra cada vez más la ciudad, el paisaje, el arraigo, la ciudad en sí, que es un personaje más. ¿Qué papel juega Valencia? Pues mira, esto es curioso porque yo pequé de muy ingenuo, yo nunca he hecho un taller de escritura ni nada. Lo mucho o poco que sepa de escribir lo he aprendido leyendo. Yo además empecé a escribir tarde, yo empecé a escribir con 39 años. Hasta entonces no había escrito nada. Y como mi única escuela es lo que he leído, pues a veces cometo errores e ingenuidades. Cuando yo planifico esta novela y le cuento el proyecto a mi directora editorial de Planeta, Raquel Gisbert, Raquel vive en Madrid, pero ella es de Valencia también. Y yo le digo, Raquel, la novela la voy a ambientar en Nueva York. Y me dice Raquel, pero a ver, Chimo, ¿tú has estado en Nueva York? Digo, no he estado en Nueva York, pero voy a hacer un viaje. Y dice, pues bueno, tú harás un viaje a Nueva York y tú pasarás por Nueva York, pero Nueva York no va a pasar por ti. Dice, yo te recomiendo que siendo de Valencia, ambientes la novela en Valencia, tú te vas a sentir mucho más cómodo y tu lector también, porque se va a dar cuenta que la descripción de la ciudad es mucho más auténtica. Y además aprovecharemos que Valencia es una ciudad con mucho potencial literario que se ha explotado muy poco. Y afortunadamente tuve un rayo de humildad y le hice totalmente caso a Raquel. Y menos mal, porque yo me lo he pasado muchísimo mejor que si lo hubiera ambientado en Nueva York. Yo he vuelto a recorrer Valencia con ojos de escritor para hacer luego descripciones, etc. Y creo que el lector también se da cuenta que cuando hay descripciones de lugares físicos, si ese lugar para ti tiene alguna componente emocional, no lo describes igual. Yo no diría, como alguna vez he leído alguna crítica, no crítica, yo no asimilo crítica negativa, crítica negativa o positiva, pero sí que he leído no sé dónde que la ciudad es un personaje más. Yo no diría tanto. La ciudad es claramente un telón de fondo. Valencia no es una protagonista. Pero sí que es cierto que es un telón de fondo del que me siento muy satisfecho de haberlo elegido porque me lo he pasado muy bien. Y creo que es verdad. Valencia tiene un juego literario que no ha sido suficientemente explotado. Bueno, en relación a estas descripciones que aparecen en la novela de Valencia, yo no las veo unas descripciones excesivamente para tu estilo, pero sí que me llamaba la atención las anécdotas, como por ejemplo en el jardín creo recordar que era el jardín de Monforte, Sí. que estaban los leones, que yo desconocía que en Valencia estuvieron los originales en mármol
de lo que luego serían los leones que hay en el Palacio del Congreso en Madrid. Entonces, como curiosidad, sí que a mí me enganchó decir, oye, esto está en Valencia, yo he estado en Valencia y nunca he visitado este jardín y desde luego me apetece visitar el jardín. Sí. Bueno, es una forma de conectar al lector con la ciudad. Totalmente. Bueno, pues María, que es una compañera de aquí de la Delegación Territorial de Valencia, va a leer el último de los fragmentos y ahora ya sí, a continuación, por ir ya dejando la mayor parte de la tertulia, atenderemos lo que son las últimas mensajes que nos han llegado por WhatsApp y si hay alguien en la sala que quiera participar. Luego ya haré yo unas preguntas de relleno, pero bueno, a lo mejor también puede ser interesante. Vale. Bueno, pido disculpas si no lo hago muy bien. Ella lo contempla con pena. No, no, doctor. No se confunda, doctor. ¿Le engañaron? A ver. ¿Le engañaron al explicarle el asunto? Lo que usted hizo es con lo que venimos todos. Cualquier chimpancé se hubiese comportado igual. La valentía es otra cosa. ¿Ah, sí? ¿Qué es la valentía? Y Claudia, de nuevo, se acuerda de la pregunta del poeta, del bailarín y del baile. La valentía es ser capaz de dominar tus instintos, no doblegarse ante ellos jamás. Lo siento, no lo he hecho muy bien. Vale, me llevo un papelito. Y ahora quería saber si compañeros, alguna pregunta que hayamos recibido a través de WhatsApp. Sí. Claro. Aquí todo va seguido, o sea que primero una cosa, luego otra. Vamos a poner alguna pregunta de WhatsApp, pensad si alguno de vosotros quiere intervenir y vamos avanzando. Vale, es el Manuel, el mismo compañero que antes preguntaba. Os pongo la audio. Muchas gracias por su contestación. Disculpe que la tercera pregunta ya referente a la anacronía que supone la persecución del dron por el helicóptero, que no es capaz de detectarlo entre los árboles, mientras que es capaz por la cámara de calor de detectar que en el hotel no hay nadie. ¿Cómo se explica esto? Gracias. Es que ahora no caigo. Sí, en la persecución que hay en Valencia, Sí. el helicóptero no es capaz de encontrar a las personas que van... Sí, eso lo recuerdo, porque el dron vuela por debajo de los árboles, entonces no hay contacto visual. Pero lo otro dice, sí de que detecta el calor en el hotel. En una de las habitaciones del... Pero es que eso no... ¿Quieres que lo vuelva a ver? No detecta que haya ningún cuerpo dentro del hotel. ¿Pero de qué hotel? Es que del hotel Bueno, Manuel, acláranoslo. Vale, es verdad. Ya lo que quiero decir. Que el helicóptero de la policía
no detecta el dron, pero sí que detecta que en el Hotel Lido, donde Lara tenía montado el taller, no hay nadie con vida. ¿Ves? Esto es un lector que ha unido los puntos. Porque son dos partes de la novela en los dos extremos. Yo al principio me había chocado, porque lo del dron está al principio y lo del hotel está al final. Claro. Pues sinceramente, no tengo ni idea. No sé si... A ver, sí que sé que con las cámaras térmicas, porque lo he visto en la tele, se identifica el calor de un cuerpo dentro de una habitación. Pero no sé si un dron emite calor para poder ser detectado con cámara térmica. Ahí me ha pillado. Bueno, Manuel, ya lo has conseguido. Ya lo has puesto en un renuncio. Vale, pues ¿algún compañero en la sala que quiera hacer alguna pregunta? ¿Ha entrado algún WhatsApp más? No. Vale, pues si a lo largo, antes de acabar, entrase algo, me lo indicáis y yo sigo con lo mío. Me viene a la cabeza que antes, cuando hablábamos del narrador, hay veces, aunque ya volver un poco atrás, hay veces en las que Claudia, por ejemplo, hace una reflexión o dice algo y el narrador dice, lo que en realidad quiere decir es... Con lo cual está jugando, es decir, por una parte el personaje dice, pero lo que no dice es esto. De esa manera, no solo sabemos cómo es el personaje por sus actos, sino que también sabemos por lo que no dice el propio personaje. Claro. A ver, yo hoy juego con algo que yo he pensado muchas veces y seguramente no soy el primero ni mucho menos, porque no es una idea tampoco tan genial. Y es que Dios nos proteja de la gente que va por ahí diciendo que ella siempre es sincera. Yo, cuando alguien me dice, no, yo soy muy sincero, me echo temblar. Porque la sinceridad, como cualquier otra cualidad humana, hay que saber modularla. Si fuéramos por la vida diciendo lo que pensamos de los otros, madre mía, acabaríamos con la civilización. Y yo en la novela juego un poco a eso. Juego un poco a ponerle al lector frente a esa realidad. Hay un narrador tan gamberro que lo que Claudia no dice porque tiene que morderse la sinceridad, te lo dice el narrador. Y a veces son verdaderos sartenazos en la cara. Y sí, me gusta esa actitud gamberra del narrador. De ser el Pepito Grillo que es la conciencia sin filtro. Y eso es peligrosísimo, el ir por la vida sin filtro. Afortunadamente, solo el narrador de un libro. Me viene a la cabeza otra escena de la novela en la cual, cuando va Tano Garci con Ramón a investigar, mientras uno permanece en la escena del crimen, el otro sale a un balcón y cuando sale Ramón a buscarlo se da cuenta de que no está y alberga la esperanza de que se haya despanzurrado en el suelo. Sí. Pero claro, él no puede pensar eso de cara a la novela, no puede pensar eso. Es el narrador el que lo dice por él. Eso es lo que yo llamo los yonkis de la sinceridad. Gente que necesita decir lo que piensa y yo a veces me ha pasado con algunas personas que en el fondo sospecho que son un poco Aspergers, porque es decir, para tú quitarte la mochila de lo que piensas, me cargas a mí con una mochila que no tenía ninguna ganas de llevar. No necesito saber todo lo que piensas, sobre todo de mí. Y eso es muy habitual y no sé por qué cada vez más en esta obsesión por la vida llena, plena, etcétera, felicidad, se está dando ese consejo de la sinceridad con mucha alegría. Yo creo que al revés, nuestro proceso de socialización nos enseña que hay que quedarse para adentro muchas cosas y está muy bien que no las quedemos. Claro. Pepi, que te pasa el micrófono. Sí, Pepi. Joaquín, yo quería preguntarte cómo consigue Lara escapar de su casa sin que las cámaras de seguridad lo vean y tengan que verla. Bueno, la vieron cuando ya estaba en la estación de autobuses. Sí, en la estación del metro. O del tren, o del metro. Sí, bueno, yo eso lo resuelvo, lo que hablábamos antes, para que haya credibilidad
lo resuelvo con una frase que los inspectores se dicen entre ellos, que las cámaras de seguridad que enfocaban a la casa de Lara estaban en la casa de enfrente. Y casualmente, y entre comillas casualmente, se estropearon el día anterior. Hombre, obviamente el lector lo que quiero que piense es que la mafia que ha raptado a Lara se le ha ocurrido mucho. Una vez sabes cómo acaba la novela, es la propia Lara la que ha estropeado las cámaras. Las cámaras de la casa de enfrente. Y en efecto, las únicas imágenes que hay de ella son las de la estación del metro de la Coma, que va con gorra y gafas de sol, pero claro, cuando la policía ya sabe lo que busca, que es a Lara caminando tan pancha, las localiza. Bueno. A ti. Me ha gustado mucho, es una forma diferente de narrar, porque los personajes dicen cosas, los personajes a veces no saben si dicen lo que piensan, si dicen lo que piensan, en fin, que a veces es como un poco enrevesado para mí o complicado, porque no sabes si lo que piensa es lo que dice, si se lo guarda, si se lo guarda, si lo dice, si se calla, si no, en fin, yo qué sé, pero que bueno. Pues Pepi, si te sirve de consuelo, es decir, muchísimos lectores me han dicho lo mismo, me han dicho, hasta que he conectado con ese estilo de narrar, se me volvía muy farragoso. Es verdad. A ver, esto es una novela. Por ejemplo, mi primera novela es una novela mucho más amable, donde la lectura es mucho más pasiva. Es la última confidencia. Es verdad. Y la voz narradora es una voz narradora clásica, etc. Esta novela requiere una participación del lector mucho más activa, porque tiene que estar atento a quién está diciendo quién, qué es pensamiento, qué es palabra. Como anécdota, cuando en el proceso editorial, cuando acabas una novela, pues la revisas con tu editora, etcétera. Cuando ya la versión final está ya lista, pues la siguiente fase es que se lo pasan a una correctora de estilo, que normalmente es una filóloga. Hablo en femenino porque en Planeta solo trabajo con mujeres. No sé el por qué, pero todos son mujeres que trabajan en Planeta. Y la correctora de estilo te devuelve el manuscrito con todas las modificaciones, sobre todo de tipo gramatical, sintáctico, lingüístico, que cree que no son estilísticamente correctas. Y lo que me devolvió fue el manuscrito todo lleno de rojo, porque los pensamientos hay que entrecomillarlos. Y yo, afortunadamente, el autor decide qué acepta y qué no acepta de ese estilo. Y a la pobre mujer le devolví todo su manuscrito con rojo y no acepté casi nada, porque soy muy consciente de que para el lector es mucho más cómodo si el pensamiento, como dice la normativa clásica lingüística, hay que entrecomillarlo. Pero entonces pierdo el efecto que yo quiero en la novela. Y es que el pensamiento es un personaje más. Pero entiendo que eso al lector le supone un mayor esfuerzo. Porque tiene que decir, ¿y esto de dónde sale? Sí que me produce satisfacción porque los lectores que han conseguido entrar en la novela, me han dicho algunos que cuando llegas al final ya no necesitas hacer ese esfuerzo, porque el personaje ya está muy definido y tú sabes que ese pensamiento es de Claudia o ese pensamiento es de Ramón y se hace todo mucho más natural, pero al principio requiere un esfuerzo, es verdad. Bueno, pues si hay alguna cosa a posteriori la vamos... Me pasa otra pregunta de WhatsApp. Manuel. Otra pregunta, esta es escrita y comenta cómo un economista llega a conseguir tal premio. Pues la verdad es que yo cuando me preguntan eso, que a mucha gente le extraña que yo sea economista y esté en esto de la literatura, siempre recuerdo a uno de los escritores que más me ha emocionado a mí y que también era economista, un gran economista. Ojalá yo alguna vez sea tan buen economista como él y tan buen escritor como él, o me quede, que es José Luis San Pedro. Que de hecho, si en el club de lectura no habéis trabajado La sonrisa etrusca, os la recomiendo porque es una novela maravillosa. Y yo cuando leí esa novela me emocionó tanto que pensé, confieso lo mismo, como un catedrático de economía tan prestigioso y tan técnico, pero la vida un poco te va enseñando que, y esto ya es una opinión personal,
cada vez creo más en la interdisciplinariedad. Cada vez me doy cuenta que la gente que es de números y solo quiere números acaba siendo gente un poco aburrida. Y la gente que es de letras y solo quiere de letras también me aburre un poco, porque creo que la gente más creativa es la gente que no tiene miedo a nada y que si hay que trabajar números, aprendo de números y que mezclas cosas. Y en eso creo que los anglosajones nos llevan mucha ventaja, porque sus planes formativos te encuentras gente que es psicólogo, pero tiene un grado en historia. Y sus carreras profesionales beben de muchas fuentes y acaban siendo, creo que, gente con una riqueza personal mucho más grande. Y por eso me encanta mi profesión, me encanta mi carrera, pero también me encanta la literatura. ¿Y qué? No pasa nada. Bueno, si no, pásala y ya seguimos y luego, acaso, si al final... pásala. No. A ver, además, esto me encanta. Nunca había hecho una presentación donde las preguntas llegan de Murcia, de Mallorca. Ya te he dicho, a lo largo de España hay centros que se reúnen para estar escuchándonos, gracias a todos, y hay personas que a título individual están en casa con su ordenador y nos están siguiendo en directo. De hecho, me parece una labor fantástica, de verdad. No conocía esta... La otra vez que lo hicimos con Última Confidencia, tuvimos también una charla, pero fue por teléfono. Sí, la grabamos y se puso no fue en tiempo real, claro. Efectivamente. Pues respondiendo a la lectora de Mallorca, en absoluto. No, Colombo no me ha inspirado para nada. De hecho, yo vi Colombo cuando era muy niño. Colombo, de hecho, no sé, mira, el otro día oí en la radio una noticia sobre Colombo que me pareció muy graciosa. Yo recuerdo a Colombo cuando era un niño. De hecho, Colombo se empezó a emitir en el año 70 y algo. Y se metió muchos años, pero yo lo recuerdo de niño. Y recuerdo que de niño nos encantaba Colombo. Y hace poco salió en la radio una noticia que Colombo ha muerto, el actor que hizo de Colombo, y que los herederos de no sé quién de Colombo ahora han ganado un juicio en Estados Unidos y la televisión que estuvo emitiendo Colombo les tiene que pagar un montón de millones de dólares por los derechos que han estado remitiendo Colombo y no les pagaban no sé qué historia. Bueno, me pareció muy curioso. Y recordé a Colombo. Pero desde luego cuando escribí esta novela no pensé en Colombo en ningún momento. Igual si ahora lo volviera a ver, de niño me dejó algún pozo en el cerebro. Es verdad que, ahora que lo pienso, Ramón lleva una gabardina muy mostosa, muy como cutre, y es verdad que en eso Colombo también lo tenía. Pero yo recuerdo a Colombo como un tipo con mucho liderazgo, es decir, no se dejaba chantar ni nada, y el pobre Ramón, pues es un desgraciado, es decir, Ramón, todo el mundo lo torea. No me ha inspirado. Y yo como curiosidad mía, claro. Me preguntaría de cuando empezaste a escribir, has dicho que en la edad tardía, ¿no? A los 39 que vas a comentar, ¿empezaste como hobby pensando que no tendría tanta repercusión o simplemente en la inspiración tuya de querer escribir? ¿Cómo nace, digamos? Pues, a ver, esto cuando lo cuento, la gente se cree que es como un postureo literario para decir, uff, qué interesantón. Cuento la verdad. A mí siempre me ha gustado leer, siempre, desde muy niño. Y hay un momento, a esa edad, que yo estoy en el aeropuerto de Bérgamo y me viene una idea a la cabeza, que es el núcleo argumental de Última Confidencia, que es que, no sé por qué me viene esa idea, que a una viuda de un famoso escritor le llegan manuscritos que ella está convencida que son de su difunto marido, pero que no vienen firmados, son anónimos, y dice, ¿por qué me envía alguien esto? Esto no sé por qué me viene a la cabeza. Son esas magia de la creatividad que estoy convencido que eso arranca de cosas que yo he visto, reído, noticias, tal, que se ha recombinado. Yo eso lo anoto en un papel, lo dejo reposar 2 meses y cuando lo releo digo, creo que ahí hay un argumento para una novela. Y entonces me paso 3 meses construyendo el argumento, porque claro, con esa idea no puedes escribir una novela, pero me paso 3 meses construyendo el argumento.
Y cuando me pongo a escribirla, decido no contárselo a nadie. Yo me paso 2 años escribiendo Última Confidencia sin decírselo a nadie. En ese momento tenía una pareja con la que vivía y tampoco se lo cuento. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que era una aventura que quería vivir íntimamente y en absoluto secreto. Yo recuerdo que la noticia se la dio a todo el mundo en las Navidades del 2015 porque la novela salió publicada el 22 de enero del 2015 y esas Navidades Planeta me dice, vamos a empezar la promoción y tienes que dar la noticia. Y lo hice en secreto y me alegro un montón porque fue un viaje tan íntimo, porque en una primera novela, se lo he leído en algún otro autor y estoy totalmente de acuerdo, es muy difícil que una primera novela no tenga un gran componente autobiográfico. Y es como un ejercicio de reflexión personal donde pones muchas cosas tuyas parapetado con la mayor protección que es la ficción. Yo estoy convencido que a través de la ficción escribes autobiografía de una manera mucho más auténtica, porque te parapetas en los personajes y dices cosas a través de tus personajes que no te atreverías a poner en tu boca o en tus pensamientos, pero que sí que las has vivido. Y la primera novela que yo escribo tiene un montón de cosas mías. Que nadie piense, porque mucha gente me lo ha preguntado, que soy Víctor Vega. Yo no soy Víctor Vega. Víctor Vega tiene muchas cosas mías, pero por ejemplo Hugo Mendoza también tiene muchas cosas mías. Y es un viaje muy íntimo que me alegro mucho de haber realizado en la intimidad. ¿Por qué pasó a los 39 y no pasó a los 29 o a los 19? Pues no lo sé. Yo, reflexionando sobre eso, sí que he llegado a pensar que yo estaba en un momento vital de muchas frustraciones personales y creo que ese tópico tan manido se cumplió. La literatura se transformó en una vía de escape, en una válvula de descompresión, que podía haberme dedicado en ese momento de frustración personal a escribir o a echarme al alcohol. Y afortunadamente pues me dediqué a escribir. Y ahora estoy aquí. Pero, por ejemplo, yo quiero preguntar sobre frustraciones, pero no las personas que te llevan a escribir, sino estando escribiendo, tienes frustraciones, de a lo mejor algún día que no te sale escribir nada, y en ese momento, ¿en qué te apoyas para no dejar la novela? No dejar nada? Pues mira, esto es una pregunta muy interesante porque yo me he dado cuenta que para mí, cuando he contado antes, yo es que me lo paso bomba escribiendo. Mira, yo he leído un poco de psicología por temas profesionales y hay un concepto en psicología que se llaman actividades flow. Y las actividades flow están parametrizadas, hay una escala. Son actividades que reúnen una serie de características, pero por sintetizar, son actividades donde estás disfrutando tanto que pierdes la noción del tiempo y de la realidad. Y esto no hace falta que sean actividades así tan pretenciosas como escribir. Por ejemplo, yo tengo un primo hermano mío que nos queremos mucho. Él es juez, pero su actividad flow es ir al huerto. Tiene huertos de naranjos y él dice, Chimo, yo cuando me voy al huerto, yo me podía pasar ahí horas ahí haciendo cosas del huerto, mis naranjas y tal. Es su actividad flow. Tengo una amiga para la cual su actividad flow es ir de compras. Pues genial, te sale un poco más caro que a mí, pero es tu actividad flow. Pues los estudios dicen que la gente que cuando se muere es más feliz, entre otras cosas, porque no sé si sabéis que yo conozca 2 journals científicos que se dedican a publicar cuatrimestralmente estudios sobre de qué depende la felicidad humana. ¿De acuerdo? Uno es el Journal of Happiness, que tiene un nombre fantástico. Pues, por lo visto, el que una persona tenga actividades flow y las conozca, contribuye mucho a la felicidad. Y yo me sentía muy satisfecho porque yo había encontrado una actividad flow, y es dar clase. Yo, dando clase, confieso que pierdo la noción del tiempo. La universidad tiene otras muchas actividades, y no todas me lo paso tan bien, pero dando clase me lo paso muy bien. Y disfruto mucho con los alumnos en clase. Y me sentía feliz porque además es una actividad flow por la que me pagan. Y con 39 años me pongo a escribir, y yo estoy convencido que es como una vía de escape por otras frustraciones, y con 39 años descubro otra actividad flow. Yo, cuando me pongo a escribir, las 2 o 3 horas que escribo todos los días, es mi bálsamo. Es que me da igual todo. Y además desconecto muy bien de los problemas personales, de historias, etc. Y de verdad que es como un bálsamo, porque en esas 2 o 3 horas sé que me voy a meter en un universo absolutamente creado por mí y en el que me siento un poco Dios, lo cual supongo que hay algún tema de ego que actúa, pero que confieso que me siento muy afortunado porque también me pagan por ello. Tengo la suerte de que los libros se publican,
Pero es que aunque no me pagaran, necesito hacerlo, porque es que es mi bálsamo. Y por lo que tú decías, mis problemas me he dado cuenta que no me afectan a la hora de escribir. Es decir, tanto los días que estoy bien como los que estoy mal, como me introduzco en una actividad tan placentera, el resto, las mochilas con las que vengo no me importan. Y en eso me siento muy afortunado. Bueno, pues seguimos. A mí se me ocurrió sobre la marcha que hace años en Alicante tuvimos como invitado al doctor Juan Carlos Padilla, que escribía o que publicaba su primera obra con relativo éxito. Era El siglo de los indomables. El siglo de los indomables aborda la odisea de una persona que, viniendo de la nada, de un pueblecito que entonces no era nada, como era Villajoyosa, pues llega a ser una persona con poder y muchas cosas que le suceden en la vida. Y veo, porque también conozco y tengo relación con el escritor, muchas similitudes con Joaquín. Y bueno, ya que hemos dejado atrás, ya sabemos qué es para ti la escritura, ¿qué ha supuesto, en qué te ha cambiado el recibir el premio Azorín? Pues mira, a mí lo del premio Azorín me supuso una sorpresa y un chute de adrenalina que no me esperaba. Cuando antes Xavi ha leído las palabras que dije de mi abuelo, pues son ciertas, es verdad, pero os voy a confesar que, claro, el premio Azorín se presentaban 250 novelas, yo quedé entre los 10 finalistas, y cuando quedas entre los 10 finalistas, pues por si acaso te preparas un discursito. Y yo llegué a Alicante y me vi con un despliegue. Yo no sabía que esto se votaban tan en serio. Había una sala con 1.200 personas, 40 periodistas, era una cosa. Y cuando me dijeron mi nombre y salía al estrado, reconozco que mira que llevo 25 años dando clase, estoy muy acostumbrado a hablar en público, el nivel de, no sé qué llamarlo, excitación, aturullamiento, se me olvidó todo. Y de hecho me han dicho que está en YouTube el discurso, no lo quiero oír porque no sé ni cómo salió, pero lo que conté de mi abuelo, de verdad, no estaba preparado. Pero es que la historia es verdad y es verdad que de repente me di cuenta que yo estaba recibiendo un premio literario cuando 100 años antes mi abuelo salió de un pueblecito de Alicante sin saber ni escribir a trabajar de peón en el metro de Nueva York. Y me pareció una paradoja tan, no sé, tan constructiva, porque recuerdo que el discurso lo seguí cuando conté esa anécdota diciendo, y esto lo que nos demuestra es que la vida es una tómbola. ¿Y qué nos puede deparar? Pues eso es lo bonito de la vida, que de repente un día me pongo a escribir y unos años después me dan el premio Azorín. Sinceramente, fue una alegría y una satisfacción muy, muy grande, porque aparte es lo que dice el premio, no solamente por el premio, que también, sino porque me lo dieron en Alicante. Bueno, a mí hay una curiosidad que me ronda y que no me quiero quedar sin plantearla. En la primera novela, Paloma era uno de los personajes que lo menos que podía salir de su boca era un lagarto, porque tenía un lenguaje, unas expresiones de colegio de monja. Aquí en este caso es Tano García el que representaría ese lenguaje soez. Sí. Tremendo, es que lo oyes y te dan ganas de estrangularlo. Lo que pasa es que Paloma es verdad que fue un personaje que despertó mucho cariño, a pesar de ser una mal hablada. Mi madre me lo dijo con la primera novela, me dijo, no me gusta que Paloma hable tan mal, pero Paloma es Paloma. Y Tano García también habla muy mal, pero es verdad que tiene un carácter donde es mucho más difícil cogerle cariño. Sí, es un personaje mucho más atravesado. Pero, a ver, yo lo de... No es la primera persona que me comenta, aparte de mi madre, que en mis novelas aparece un lenguaje a veces un poco soez. Yo sobre eso he reflexionado. Yo me tomo muy en serio todas las críticas, las buenas y las malas. Y Última Confidencia tiene 800 páginas. Y si hago un recuento de tacos y malas palabras, la verdad es que el porcentaje es insignificante. Pero es verdad que llaman la atención. Lo mismo que en La Silueta del Olvido. Hay personajes que, sí, Tano García tiene un papel muy secundario, pero sin embargo chocan algunas de sus expresiones. En ese sentido siempre digo lo mismo. Es que es la vida.
Es que en la vida te encuentras gente que habla bien, gente que habla mal y contextos. Y en un contexto policial, sórdido, crímenes, etcétera, no creo que pecar de demasiado. De hecho, un amigo que ha trabajado en una comisaría, no de policía, sino administrativo, me dijo, para las cosas que se ven y se oyen en las comisarías, te aseguro que tu novela es muy blanca, a pesar de que tú digas que es novela negra. Bueno, seguimos avanzando porque ya el tiempo se nos echa encima. ¿Lees las críticas de tus obras y las opiniones de los lectores? ¿Ayudan en algo? Pues lo decía antes, sí. Sí, porque yo creo que hay que ir con espíritu crítico y sobre todo autocrítica. Y, por ejemplo, cosas que se me comentan sobre que han salido aquí en la conversación, yo las reflexiono. Otra cosa es que haga caso o no. Pero si no hago caso no es por tema de ego ni en eso. Es decir, yo cuando veo alguna crítica, por ejemplo, en las editoriales, trabajas codo con una editora. En mi caso es una editora, que además es una amiga ya. Y es verdad que a veces te hace comentarios que te duelen porque una novela al final es tu bebé, pero que he aprendido a dejarlo sedimentar y normalmente son siempre acertados. Por ejemplo, yo soy muy prolífico escribiendo, yo no tengo en absoluto el pánico al folio en blanco y normalmente mi editora me dijo una frase que se me ha quedado grabada y le hago caso. Dice, el mejor amigo de un escritor es una papelera. ¿Qué quiere decir? Normalmente menos es más siempre en literatura. Y yo, cuando escribo, soy muy, muy, muy prolífico y luego lo que hago son revisiones donde quito, porque me doy cuenta que sobra. Y ese libro seguramente que está encima de la mesa, no tengo ahora el dato en la cabeza, pero seguramente era un 30 o un 40% más largo de lo que ha quedado al final, porque en las revisiones lo que hago sobre todo es quitar. De 450 me parece. Sí, creo que sí. 459 con agradecimientos. 460, vamos, sí. Para ser... hablabas de folio. ¿Escribes a mano? Bueno, a máquina ya no. ¿Con ordenador? Eso sí que quedaría muy literario. Ni escribo a máquina, ni fumo, ni bebo whisky. Eso ya sería... A ver, yo escribo con ordenador y de hecho hoy en día me costaría... Pero, por ejemplo, todos mis esquemas previos a la novela, todo lo hago en libretas de gusanillo de cuadraditos y ahí me hago todos mis esquemas con flechas y mil historias. Me resulta más útil que hay softwares de mapas mentales que se llaman, creo, que te ayudan a crear argumentos y enlazar y tal, pero ves, eso no me gusta hacerlo con ordenador. Y tampoco utilizo, por ejemplo, hay software para escribir novelas, me han dicho. Yo utilizo el Word de toda la vida y con eso me va muy bien. Creo recordar que era Elia Barcelola que nos hablaba de que ella también en la construcción de una novela va anotando ideas, unas le sirven y otras no. Sí. Bueno, avanzamos. ¿Con cuál de los personajes de la obra te identificas más o con cuál has disfrutado más en su creación? Pues mira, así como en Última Confidencia lo tengo muy claro, porque Paloma fue un personaje al que yo le cogí mucho cariño. En esta, como es una novela, como hemos dicho antes, de desgraciados, o en inglés queda mejor de losers, no tengo las mismas sensaciones. Escribir una novela también es un ejercicio esquizofrénico, porque te tienes que meter constantemente en la piel de cada personaje para hacerlo creíble. Y en esta no eran personajes agradables. Sí que he de decir que al final de la novela, el que más ternura o no sé cómo decirlo, el que más compasión me ha despertado, sin duda, no sé a los lectores, a mí es el de Matías. Matías lo veo como realmente una víctima, pero además como muy inocente. Y alguien me ha dicho, ya, pero se lió con una alumna que tenía 16 años. Vale, acepto que es que en la novela no hay personajes perfectos, pero todo lo que le pasa me parece de una sordidez y de un tenebrismo que me despierta mucha compasión. Sobre todo en la escena esa donde el doctor, bueno, le está pinchando y le dice que lo va a matar, que vaya. Pues mira, Pepi, ahora que mencionas esa escena, así como Última Confidencia, la idea de la novela os la he contado antes cómo me viene,
la idea de esta novela nace igual. No estaba en el aeropuerto de Bérgamo, estaba en otro sitio, pero me viene una paradoja moral que es, ¿qué haría yo si soy médico y el hombre que ha violado a mi hija está en el quirófano? Y no sé el por qué, me parece una idea muy atractiva para planteártela. Y digo, ostras, aquí puede haber el cogollo de una novela. Y La escritura del olvido nace de esa idea que me viene de repente y como última confidencia, a partir de la idea, desarrollo todo el argumento. Pero ahora al mencionarlo tú, me he acordado. Es decir, esa es la idea que, la situación narrativa que da origen a toda la novela. Sin embargo, a mí cuando me despierta más terror es cuando... Levantad un poquito la voz porque si no... Sí, cuando me despierta más ternura es cuando frente a la cámara, a punto de Sí. morir, dice, fue su padre sin saber si alguien iba a ser capaz de percibir esas imágenes, si las iban a comprobar y si quien lo comprobara, ya que el costo se iba a dar cuenta que estaba dando un código Morse, iba a saber Morse y demás. O sea, como... Sí, es su última llamada interesante. desesperada. Sí, es una llamada desesperada. Más que nada, él sabe que va a morir y dice, sí, de hecho, esa insistencia en sabiendo que vas a morir en algo tan repetitivo es lo que llama la atención de Héctor cuando está viendo el vídeo. Dice, ¿cómo una persona que va a morir tiene ese empeño en mirar a la cámara y parpadear con una cadencia tan constante? Es decir, pero por lo que hablábamos antes, Héctor, que es un hombre con esa oscuridad también, esa depravación de la profesión que hace cualquier cosa por dinero, de repente, es lo que decía antes de las sorpresas que te da la vida, de gente que yo he conocido, que en el contexto determinado digo, ole, porque has hecho algo que yo no soy capaz de hacer, tan guay que me creo. Y tú, que todo el mundo te ve como un cretino, igual que Tano Garci, cuando es un cretino integral, pero se tira en plancha para salvar la vida de un compañero. Y luego habrá otros policías que no se quitan de la boca el honor, la educación, y yo no soy machista, pero que a lo mejor esos no son capaces de hacerlo. Y esos claroscuros de las personas sí que he intentado reflejarlos en la novela. Eres gay, pero eres nuestro gay. Sí. Bueno, él no dice exactamente No, gay, dice otra cosa. pero tú, Antonio, lo has transcrito con mucha más educación. En la creación del personaje del doctor interviene por ahí la idea de un señor que fue condenado aquí en la Comunidad Valenciana Sí, por maestro. prácticas... A ver, reconozco que cuando yo construyo el personaje no estoy pensando en él, pero es verdad que en la novela aparece mención a ese personaje, Sí. a esa persona, perdón, porque cuando hay un personaje que hace una crítica de la sanidad, como el doctor también es anestesista, viene a cuento y sí que hago mención de ese drama, porque eso fue, la verdad es que eso fue un drama y una vergüenza también, porque según tengo entendido, y ahí sí que hice algunas averiguaciones, se sabía lo que estaba pasando desde hacía mucho tiempo. Y la sentencia lo recoge. Es decir, que no fue una cosa de un día para otro. Fueron años y años. Y a pesar de eso, nadie paró ese proceso, hasta que no fue ya muy escandaloso. Normalmente sugerimos a nuestros invitados que pongan un ciego en alguna de sus obras. ¿Que pongan un qué? Un ciego, Ah. una persona ciega, en alguna de sus obras. ¿Te apetecería esta posibilidad? Daniel Fopiani, que es también un autor de novela negra, ya tiene a Adriano, un investigador ciego. ¿A qué estás esperando? Pues yo, como he dicho antes, tomo nota de todo lo que se me dice y puede dar mucho juego, ¿eh? Puede dar mucho juego. Porque hay muchos tipos de ceguera también, Claro. Igual que de cojeras. No, y yo he leído, es que ahora me viene a la cabeza, pero igual vosotros, una escena, no sé dónde es, que me pareció muy bien traída, porque en una situación de crimen, el investigador es ciego y decide apagar la luz porque está en la casa con el asesino y se da cuenta que en la oscuridad él tiene ventaja. Él tiene ventaja. Pues no sé dónde he visto esto y dije, qué bien construido, porque todos pensamos, y perdonad el prejuicio, que automáticamente un ciego en cualquier contexto tiene desventajas, pero no. Muy bien. Y luego hay una escena en Juego de Tronos
que también me encanta porque juegan algo parecido. Es una escena, quien haya visto Juego de Tronos, donde hay una chica que combate contra un ciego. No, ella es ciega y combate contra una luchadora mucho más fuerte que ella y apaga la luz y le gana. También. Ah, película. Bueno, entre todos ya hemos encontrado... Ahí hay filón. Sí, sí. En la vida de Marco Polo también hay un guerrero. Bueno, ya tienes documentación y además tienes a la 11 si quieres formarte o conocer historias de ciegos. Al hilo de la anterior pregunta, tienes en proyecto publicar una nueva obra. ¿Nos puedes adelantar algo más de la temática? Bueno, ya lo has comentado, pero... Pues básicamente es una obra de relaciones personales, de amor y desamor. Sí. No quiero enmarcarlo en novela romántica, porque la novela romántica tiene una serie de ideas preconcebidas que no es el estilo de la novela, pero sí es una novela donde hay mucho romanticismo y también mucho desamor y, bueno, es una novela de relaciones personales. Muy luminosa, he de decirlo. He intentado irme al otro extremo de donde venía. Bueno, ya la leeremos y ya la diseccionaremos. Una curiosidad. No, está ambientada en Madrid. Estoy pensando mucho en ambientarla, ¿eh? Pero como esta novela ya está ambientada en Valencia y Última Confidencia, parte también está ambientada en Valencia y en la Marina Alta, otra zona que tengo mucho cariño, esta que estoy escribiendo ahora está ambientada en Madrid. Porque además, a ver, hay una situación argumental que me viene muy bien que sea Madrid. Una curiosidad. ¿Quién te enseñó a leer? Pues, si digo ahora, supongo en el colegio, pero no recuerdo a la persona, ¿eh? No, así como tengo recuerdos de profesores que sí, de muy niños que me acuerdo de ellos, ¿cuándo se aprende a leer? ¿Con 4 o 5 años? Sí, 5 años. Pues no, de ahí no recuerdo quién era mi profesor. En este mundo informático y visual, ¿por qué seguir leyendo hoy? Pues, mira, yo ahí creo que es una pregunta muy adecuada para el contexto que vivimos. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Yo soy un gran fan de la lectura. Pero lo que no me gusta tampoco es algunas posturas que veo de la lectura contra otras formas de transmisión cultural. Por ejemplo, hablamos de las series. A mí me encantan las series. Y esto que voy a decir a lo mejor suena de sacrilegio. Yo he visto diálogos en series que están a la altura de las mejores obras literarias. Porque hay guionistas que son auténticos genios. Y creo, y me encanta, que las series me influyan a mí cuando escribo literatura. Porque cuando escribimos libros, influimos a los guionistas de las series. Y como más cosas mezclemos, más cosas maravillosas saldrán. Dicho esto, ¿qué quiero decir? Que creo que hay que leer y leer cada vez más, pero no a costa de otras formas de transmisión artística. Lo digo porque no creo que tengamos que crear entre buenos y malos. A mí, mi manera de ver el mundo me la ha condicionado la literatura. Y me gustaría que las generaciones siguieran teniendo ese condicionante, pero que incorporen otros. Porque a mí, por ejemplo, insisto en el ejemplo de las series, que están ahora demonizadas. ¿Por qué? Hay tiempo para todo. Lo que quiero, a ver, en mi opinión, lo que hay que educar es para que la gente tenga la suficiente madurez para que sea, lo que he dicho antes, interdisciplinar. Y hay tiempo para ver series, y tiempo para leer, y tiempo para irte a hacer deporte. De acuerdo, al hilo de esto que decías de los grandes guionistas, me viene a la memoria Juan del Val, que obtuvo un premio importante de narrativa y es guionista de programas de televisión. Bueno, lo conoceréis porque su mujer es Nuria Roca. Claro, pues a él también lo conozco, me lo presentaron en un acto. Sí. Él no sabía que era guionista. Sí. Más cositas y me dicen que tenemos que ir cerrando. Yo tenía alguna pregunta más. Ya nos has comentado que lees y qué tipo de literatura lees, pero ¿qué libro de todos los que has leído te ha impactado? ¿Y cuál escogerías para repetir fuera del mundanal ruido? Mira, aquí voy a ver, cuando dicen, ¿qué libro te ha gustado más? Esto es complicadísimo, pero como
si te sales por la tangente y no dices ningún nombre, quedas fatal. A ver, a mí es un libro que leí de jovencito, un autor que leí de jovencito, y es verdad que a veces me encantaría no haberlo leído para tener las mismas sensaciones que tuve cuando lo descubrí de adolescente. Y es a Gabriel García Márquez. Y no estoy descubriendo nada, obviamente, pero reconozco que recuerdo las sensaciones que yo tuve cuando leí 100 años de soledad, que es el más conocido, pero aún me impactó más El amor en los tiempos del cólera. Yo recuerdo esas sensaciones tan de descubrimiento y digo, ¿cómo me gustaría no haber leído a Gabriel García Márquez para volver a descubrirlo? Y es un autor que por las novelas que yo, tipo de literatura que yo hago, no creo que haya mucha conexión estilística, pero que yo, adentrarme en ese universo, que ahora el realismo mágico, claro, lo han explotado tanto, pero me parece tan maravilloso lo que hizo que sigo añorando eso, el descubrir. Y cuando descubres un autor que te gusta, esa sensación, sigues teniendo ese vértigo. Una canción para no olvidar. Uf. Antonio, estas preguntas no las... Pues mira, por ejemplo, es lo mismo. Es decir, no sabría... Pero a mí me gusta mucho John Lennon y el otro día, por casualidad en el coche, y volví a escuchar el Imagine y dije, jolín, esta canción no envejece. Es que es igual de maravillosa que pasan los años y sigue siendo increíble. Por último, entre nuestro colectivo también hay compañeros a los que les gusta escribir. ¿Qué consejos puedes darnos a la hora de hacer llegar nuestras creaciones al público? Tanto a nivel de ideas como de poder publicar. Eso la verdad es que hoy en día escribe mucha gente y es verdad que llegar a que te publiquen es complicado. Yo tampoco me gusta dar muchos consejos porque a mí la palabra escritor me viene un poquito grande todavía. Pero mi experiencia personal es que para que esto salga bien, tienes que escribir sin pensar en que te van a publicar. Si escribes con la idea de qué le va a gustar a un editor para publicar, yo creo que no va a salir bien. Tienes que escribir lo que te salga de dentro y hacer algo con lo que tú te sientas satisfecho. Sé que suena muy a mundos maravillosos de Yuppie, a todo muy políticamente, pero es que creo que aquí la realidad corrobora el mensaje generalizado. Cuando una cosa la haces a gusto, sale bien. Cuando la haces con un objetivo tan pragmático como que me publiquen, yo creo que es una mala idea. Escribe pensando en pasártelo bien y seguramente te saldrá mucho mejor. También te digo, y esto, porque mucha gente me doy cuenta que tiene muchas ganas de escribir. Yo siempre digo, para escribir bien, que yo no digo que yo escriba bien, pero para escribir bien, una condición necesaria pero no suficiente es haber leído mucho. Y además haber leído variado. Y si has leído, si tienes... Yo no he ido, pero a lo mejor también los cursos de escritura ayudan. Luego, ¿cómo publicar? Pues es verdad que es muy complicado. Y yo en eso soy un privilegiado porque desde el primer momento publico con Planeta. Y lo que me dicen es que el camino hoy en día, pues con más posibilidades, es buscarte un agente que ya te lea y te haga de filtro. Y que si lo que has escrito es bueno, el agente no es tonto, sabrá que es un filtro que le interesa representar buenas novelas y es mucho más sencillo llegar a las editoriales a través de un agente que directamente. Eso es lo que me dicen por ahí. Bueno, pues ya despedimos. Sé que habrá más preguntas, pero el tiempo es el que es. Agradecer las aportaciones de todos los lectores que aquí presencialmente, que desde los centros habéis ido haciendo preguntas y a todos aquellos que desde casa pues, nos han seguido. Deciros que la tertulia la podréis seguir en el canal de la tertulia de Alicante, Entre Libros 11 Alicante y nada más, ya dejamos la actividad y lo dicho, agradecer y que esto sirva para que sigamos leyendo y disfrutando de la literatura. Gracias. Bueno, ahora aquellos que tengáis algún libro